Entonces, estábamos hablando de las expresiones no verbales, ¿verdad? Y conforme a lo que nos hablaba, nos decía Paul Ekman en su libro, ¿verdad? Que yo realmente estoy leyendo ese libro, no pude terminar todavía porque es muy largo, pero mi idea es hacer un curso de cómo detectar mentiras en una entrevista en una entrevista psicolaboral. Esa es mi idea, ya. Pero una vez que tenga bien definido, probablemente abra un curso de eso, y les voy a avisar ahora. Pero Profe, sí, perdón, sí, decime. hay un libro que a mí me prestaron que se llama Lenguaje del Cuerpo y es de Alan Pease, me parece que es español y es PNL, ¿verdad? buenísimo el libro. Así que ahí sí Libro que, si por ahí pueden leer o buscar, es les PNL, va a ayudar también. ¿Cómo? PNL es, No. ¿no? Te voy a mandar por WhatsApp, profe, la foto del libro. Pásamela, Por ahí podés, no sé si hay, porque en pero es PNL, bueno. Es medio viejito el libro, pero es muy útil. en PNL también utilizan mucho, así que en programación neurolingüística, utilizan mucho lo que es el lenguaje no verbal. Bueno, como les dije anteriormente, lo que nos decía él que en la medida que nosotros vamos creando situaciones, el estímulo, lo visual, hace que vaya orientando a la derecha, ¿verdad? Entonces yo les digo a mi derecha, no sé ustedes cómo me están viendo, ¿verdad? Pero es a mi derecha. Y en la medida que voy recordando es a la izquierda, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, den, o no sé si ya dieron, técnicas proyectivas como el HTP, ¿conocen? ¿Escucharon hablar del No, HTP? profe. ¿No? Nosotros no dimos, profe, ¿No test dieron, proyectivo. No no sé si dieron te test proyectivo? comentamos alguna vez. Sí. Porque hay una materia que es técnica proyectiva, ¿no? El HTP es el famoso dibujo que le hacen hacer de la casa, el árbol y la persona, que ya alguna vez habrán hecho, habrán visto, ¿verdad? O escucharon. En donde se les pasa una hoja, 3 hojas tamaño oficio, y se les pide que dibujen una casa en la primera hoja, un árbol en la segunda hoja y una persona en la tercera hoja. Entonces, generalmente, eh, cuando el HTP, el autor del del HTP, ¿verdad? Lo que nos dice es que, por ejemplo, las personas que dibujan con orientación a la izquierda generalmente son personas más apegadas a situaciones del pasado, ¿verdad? Que tienen que ver si hace una relación con lo que hizo Paul Ekman, que a la izquierda es recordar, ¿verdad? Y las personas que hacen sus dibujos con orientación a la derecha nos dice que es una orientación más del futuro, ¿verdad? Sin embargo, Paul Ekman, que es lo que nos dice es que el mirar a la derecha es construir, crear algo, ¿verdad? Pensar en crear algo, una situación. ¿Se entiende? Entonces, como haciendo un contraste entre dos autores, que uno tiene que ver con dibujo y otro tiene que ver con un aspecto de gesto facial, ¿verdad? Tiene una relación totalmente, es un contraste, es una relación totalmente directa entre ambos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a entrevistar, ¿verdad? Y le preguntaron algo a una persona y miró a la derecha, no vayan a pensar ya me está mintiendo, no. Ustedes, en la medida que la persona va relatando, si esa persona constantemente está mirando a la derecha, y usted en la medida que va relatando y cada vez va más mirando a la derecha y cada vez va más mirando a la derecha, quiere decir que probablemente esa persona esté creando constantemente muchas situaciones. Entonces, es ahí donde usted tiene que ser un indicador de que posiblemente no le esté diciendo toda la verdad. Imagínense a alguien para tesorería, por ejemplo, que ustedes le entrevisten y puedan identificar eso. Entonces, yo creo que es una herramienta fundamental. Y más aún ahora,
que nosotros nos vamos a topar, que nos estamos topando con esto de que del, del COVID, que posiblemente ya no, que es muy difícil juntarse persona a persona, cara a cara, ¿verdad? Y es difícil que puedan hacer los test por escrito y cosas así. Entonces, este tipo de herramientas va a tener un auge, pero fundamental, porque a través de una entrevista, si te haces, eh, como les digo, hábil en esta técnica, bueno, vas a poder lograr muchas cosas, poder identificar muchos aspectos de las personas, pero hay que practicar. Bueno, preguntas, dudas hasta acá. No, profe. Lo que sí tenías razón era de Light to Me, un fragmento. Un fragmento de Lightroom, sí. Sí. Sí, ahí te pasé a tu celular el link de YouTube. ¿Dónde está la película? ¿En serio? ¿Dónde está ese fragmento en Ah, particular? ese fragmento. Ah, ya, ok. Bueno, perfecto. Bueno. Hay un aspecto acá muy importante que dice que es en donde el entrevistador mantiene la distancia, pero con calidez sin comprometerse emotivamente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? De que en muchos casos, gente, ustedes, eh, su profesionalismo tiene que hacer en muchas ocasiones que agarre su corazón y pongan así sobre la mesa. Les va a parecer duro de repente a lo mejor lo que les estoy diciendo, pero hay muchas situaciones en las cuales eh, nosotros podemos llegar a sentir mucha empatía con la persona que está enfrente. Digamos de que la entrevistadora es una mujer, ¿verdad? Que tiene un bebé de 6 meses, ¿verdad? Y resulta ser que la postulante que viene ahora vino y la postulante lloró luego en la entrevista. Y cuando lloró en la entrevista le contó que hace poco también tuvo su bebé y que se quedó sin trabajo y que no tiene para la leche está en manos de usted, de la entrevistadora, decidir si esa persona pasa o no el filtro, ¿verdad? Entonces, como la postulante está en una situación similar, perdón, la entrevistadora está también en una situación similar que la postulante en la que también tuvo su bebé, ¿verdad? Que está en una situación, en ese tipo de situación, le tiene de repente mucha consideración, puede llegar a comprometerse emotivamente sin darse cuenta, ¿verdad? Y querer ayudarle a la persona que no está mal. Para eso luego estudiamos psicología, porque queremos ayudar, ¿verdad? Pero hay veces que la persona realmente no tiene el perfil, ¿verdad? Yo lo que no puedo es caer en el juego de igual yo le voy a ayudar como sea, le incorporo a la empresa y después vienen los problemas. ¿Se entiende? Lo que yo no tengo que hacer es comprometerme emotivamente o afectivamente con el postulante, porque se les va a dar muchísimas situaciones en donde se les va a romper el alma. Y ustedes tienen que tratar de mantener la objetividad por sobre todas las cosas. No la frialdad, ¿verdad? Porque es imposible que nos sintamos, pero dentro de lo que sentimos tenemos que tratar de ser objetivos. Ayudarle a las personas en la medida que podemos, pero manteniendo, cuidando los intereses de la organización, sin descuidar los intereses de la organización. Yo recuerdo en una oportunidad eh, para un puesto eh, creo que estibador le llaman esto, que alzan y bajan cajas en los camiones, ¿verdad? Era para una importadora, ¿verdad? Que lo que tenían que hacer era alzar los productos en camión y ellos hacen la distribución en supermercados. Entonces se presenta un señor, ¿verdad? Sí, un señor eh, una, eh, con apariencia así de alguien fuerte, ¿verdad? Grande era el señor, eh, tosco, digamos. Y en la entrevista, me acuerdo súper bien, que jamás pensé que un señor así con esa característica como él se me iba a quebrar en la entrevista.
porque ya no tenía que darle de comer a sus hijos. Entonces y lo peor de todo es que lastimosamente ese señor no reunía en ese momento el perfil, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy duro. Nunca me voy a olvidar de eso, porque fue cuando yo, no es que estaba empezando, pero habrá sido en el año 2010, pues, poquito antes. Entonces, uno en la medida que va avanzando en esta profesión, en estas situaciones de entrevista, eh, la piel de uno se vuelve un poco más gruesa, ¿verdad? Porque ya está acostumbrado en algún momento de la vida a ver diferentes situaciones difíciles por las cuales pasan las personas que están buscando un lugar de trabajo. Eh, entonces, hay que tratar de mantener la objetividad en ese momento, ¿verdad? Así también hay veces que de repente parientes de ustedes le van a decir que le consigan trabajo. Bueno, eso no le digo que no le consigan trabajo a sus parientes, pero sí dentro del margen, dentro eh, de las reglas, las normas, las políticas, sin comprometerse ustedes como profesionales y sin arriesgar los intereses de la organización. Okay. Preguntas, dudas, consultas hasta acá. No, profe. Esto nosotros ustedes ya no lo dimos la clase pasada. Creo que ya le había mostrado sobre qué hablamos de las entrevistas. ¿Uno tenés anotado, Agustín? En parte sí, profe. Luego de romper el hielo, nos enfocamos en los conocimientos técnicos, Sí, ya habíamos las visto. experiencias en el lapso de descanso. Después le pedimos permiso para hablar de los aspectos personales y cosas así hablamos. Eh, Profe, hasta remuneraciones habíamos tocado algo. Si mal no recuerdo, faltaban son los últimos, los dos últimos. y que son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de aspiraciones, nos referimos a lo que el postulante quiere, no solamente a nivel económico, sino que qué proyecciones tiene a futuro. Cómo él ve su vida de acá a un tiempo, de acá a un año, 2 años. Eh, de acuerdo a cómo él ve su vida, ¿será que nosotros como empresa vamos a poder acompañar lo que él está queriendo para su vida? De acá a un año, yo termino un curso y después quiero hacer una maestría internacional que una vez al mes tengo que hacer un viaje. Entonces, ¿será que la empresa está en condiciones de soportar de que él tenga que viajar una vez al mes? ¿No? Eh, yo de acá a un año y medio yo tengo que ser gerente, ese es mi objetivo. Sin embargo, yo sé que en mi empresa el gerente está hace 10 años y nadie le va a mover de ahí, porque encima es luego primo del dueño de la empresa. Yo nomás le tiro así situaciones que de repente se pueden dar, porque yo tengo que cotejar que si las aspiraciones que él tiene, ¿verdad? Yo como empresa lo voy a poder acompañar o no, ¿verdad? Y también qué expectativas tiene la persona del puesto de la empresa, qué es lo que espera de su puesto de trabajo, cómo cree que va a ser, cómo considera de que va a ser el trato dentro de la organización, cómo él va a querer de que la empresa
le, qué pretende él de la empresa, ¿verdad? Cómo le ve a la empresa, qué espera de la empresa. Son aspectos que de repente son importantes saber, ¿verdad? Porque hay veces que las personas justo están acertadas en lo que nosotros podemos llegar a brindar como empresa, pero hay personas que pueden estar totalmente desacertadas, ¿verdad? Entonces, eh, yo recuerdo justamente en una oportunidad le estaba haciendo la selección a una consultora de auditoría y ellos tenían un horario específico. Entonces se presenta una chica, todo bien, yo ya le había dicho, ella ya tenía todas las condiciones de trabajo, vino, se presentó en la entrevista y cuando estábamos hablando en la entrevista, ella había sido, estaba haciendo un curso también los sábados, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿y cómo vas a hacer los sábados, los días sábados? Porque acá en esta empresa se trabaja los sábados. Y ella me dice, y yo voy a negociar con la empresa, voy a trabajar más horas en la semana y el sábado así no me voy a ir. O sea, ella ya resolvió lo que iba a hacer, lo que la empresa, realmente es lo que esperaba que la empresa haga. Y hay empresas que de repente te dejan hacer eso, pero cuando vos ocupas puestos de nivel gerencial, por ejemplo. Pero hay otras organizaciones que sí a lo mejor pueden negociar eso, pero en este caso no. En este caso no se podía. Entonces es muy importante que yo pueda saber qué es lo que quiere la persona de la empresa, que la empresa le pueda brindar para que esa persona pueda continuar también aparte con su vida académica, digamos. Entonces por eso también se ve esos aspectos. Eh, y ahora vamos a un tema muy importante, que es cómo formular preguntas por competencias, ¿verdad? Y cuando hablamos de competencias, nos referimos a aquellos conocimientos, aquellas habilidades y aquellas actitudes que hacen que una persona sea apta en su puesto de trabajo, ¿verdad? ¿Alguien puede leer, por favor? La manera de formular las preguntas condiciona directamente las respuestas. ¿Todo, profe? Sí, sí, claro. Es común inducir al entrevistado según las expectativas que tiene del mismo. Evitar preguntas directas que hagan sentir acusado o culpable al entrevistado. La neutralidad es de suma importancia para obtener resultados objetivos. El entrevistado debe sentirse libre en el momento de responder. Las preguntas deben ser comprensibles, claras y concisas. Efectuar solo una pregunta por vez. Bueno, eh, acá dice uno, evitar preguntas directas que hagan sentir mal al acusado o culpable al entrevistado. Imagínense, si nosotros creamos el ambiente adecuado y ya tratamos de entrar en la confianza, imagínense que nosotros le preguntemos, pero vos por qué seguís psicología y estás trabajando en informática. No tiene relación esto. Obviamente que yo quiero saber eso, pero yo tengo que saber cómo voy a preguntar. Siempre es importante utilizar la diplomacia en el momento de hacer preguntas. Casos, por ejemplo, donde justamente eh, hoy yo tenía una entrevista, ¿verdad? Esta mañana. Mi asistente le llamó a una persona, cuando vino la persona estaba en recepción, entra mi asistente a mi oficina y me dice, parece que está embarazada. ¿En serio? Le digo yo, sí. Fíjate, me parece que está embarazada. Como yo le pregunto eso, ¿está embarazada o no? ¿Verdad?
Entonces entra en la entrevista, estábamos hablando, todo, hice todos los pasos que yo ya le había hecho en la entrevista, hasta llegó el punto que llegamos a los aspectos personales, ¿verdad? Me gustaría saber con quién vivís, quiénes componen tu círculo familiar. Y me dijo, vivo con mi marido, tengo 2 hijos, ¿verdad? Y mi hijo tiene 8 años, me dijo, y el otro tiene, no, 7 años y el otro tiene 8 meses. Entonces yo le dije, solamente 2 hijos tenés en proyecto, otro en camino. Bueno, le pregunté así, ¿verdad? Como no preguntándole, ¿vas a tener otro hijo o estás embarazado, ¿verdad? O en proyecto o camino, ¿verdad? Y me dijo, ay, no, 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 nada de proyecto y cosas así, ¿verdad? Probablemente se quedó ella medio, un poco gordita después de haber tenido su último bebé. Pero hay formas en las cuales lo que nosotros no tenemos, lo que tenemos que hacer es preguntar de una manera en la cual el postulante no se sienta ofendido o atacado o muy intimidado. ¿Se entiende? Esa es la estrategia que tenemos que utilizar. Bueno, Profe, sí, pero esto se gana con la práctica y con la experiencia también, ¿verdad? Uno se va afinando, ¿verdad? Con lo, qué sé yo, con las entrevistas, con los años, ¿verdad? No es que automáticamente uno sabe cómo formular preguntas, cómo manejar la entrevista, cómo manejar los tiempos, cómo enfocarse en lo verbal y no verbal, ¿verdad? así mismo, Agustín. Esto es práctica. Y hay una cosa muy importante en la entrevista que no te da la universidad. Hay cosas muy importantes que vos tenés que ser vivo para identificar. Y sabes que es el ojo clínico. Hay veces que ni nosotros los psicólogos laborales y clínicos no tenemos el ojo clínico. Pero la persona que a lo mejor no es psicólogo y hizo muchas entrevistas de trabajo tiene más ojo clínico que un psicólogo. Yo le conozco a una persona, ¿verdad? Que ella hoy por hoy es gerente general de una empresa que empresa de productos de limpieza, ¿verdad? Una señora ya es grande, ¿verdad? Y o sea que hay veces que ella le entrevista a la gente y me dice, esto me llama y me dice, Cristian, vos sabés que por esto y esto me parece que es así, increíble, en el ojo. A veces yo le digo, no, vos no tenías que haber estudiado administración, tenías que estudiar psicología, le digo. Porque hay gente que desarrolla esa habilidad, ¿verdad? Pero que le dan los años de experiencia. Y no crean también de que es algo demasiado difícil. Ustedes, si ustedes estudian bien esto y empiezan a practicar, les va a salir. Pero es cuestión de práctica, como todo esto. Como se dice, no que la práctica hace al maestro. Pero sí es bueno tener la base teórica. Pero lo bueno que tienen es que tienen los conocimientos psicológicos que también le dan otros indicadores que de repente a lo mejor que el que es de práctica nomás, ¿verdad? Y tiene ojo clínico, pero no tiene a lo mejor los conocimientos psicológicos que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa es una herramienta que ustedes tienen que aprovechar, ¿verdad? Porque hay cosas que ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor otros no, que no son psicólogos, ¿verdad? Y le voy a dar un ejemplo. Siempre viene a la medida que hablamos, me viene a la cabeza dos ejemplos, ¿verdad? Recuerdo que una vez le entrevisté a una persona, ¿verdad? Era para visitador médico. Vino el tipo impecablemente vestido. Parecía un modelo de Christian Dior. Hoy no, trajeado, tenía gel así. Su cabello venía viento de 350 kilómetros por hora y ni se movía su pelo, ¿verdad? De tanto que tenía así todo impecablemente vestido, ¿verdad? Yo después, cuando estábamos en la entrevista hablando, yo le miro las manos, ¿verdad? Y veo que él tenía las uñas sumamente cortas y aparte de tener las uñas cortas, se pintaba las uñas en transparente, ¿verdad? Y me llamaba la atención
tan impecable, o sea, la persona que era tan impecable, ya era, su letra, por ejemplo, era todo ordenado, sin salirse, una cosa fuera de serie. Eh, Llegó un momento que estábamos en la entrevista, llegamos así llegué en confianza, me empezó a contar que le gustaban mucho los autos, ¿verdad? Le gustaba hablar mucho de autos, por lo visto, ¿verdad? Después, un momento me contó, él me fue contando de que a él, por ejemplo, le molesta mucho, le molestaba mucho la suciedad y que pues le pregunté cosas que de repente le pueden incomodar y cosas así, ¿verdad? Incluso te voy a contar una cosa, una vez llegué a lavar mi auto, llevé al lavadero mi auto 2 veces en un día, porque llevé al lavadero, después cuando salí me fui, pasé un charquito, vi que se ensució un poco abajo, entonces llevé a lavar otra vez. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué indicadores me dio esa persona? Con todo lo que le dije. Uñas cortas, que se pintaba, impecable, la letra correctita, lavó su auto 2 veces. ¿Cuál es el indicador? Puede ser, Digamos, profe, que tenía un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Totalmente. No podemos decir nosotros con una entrevista y un test de un día, de hacer un diagnóstico, Marlene. Lo que podemos decir es que tiene indicadores. Siempre nos basamos en eso. De que esa persona tiene indicadores de TOC. Y si nosotros ya sabemos que tiene indicadores de TOC, ya nos vamos a imaginar cómo puede llegar a actuar un TOC. ¿Se entiende a lo que voy? Independientemente del ojo clínico que tengan otras personas en la práctica, esos aspectos que nosotros podemos identificar en la entrevista nos dan más elementos para conocer más aún de la persona. A lo mejor él no es un trastorno, no tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero puede ser un TOC en potencia. ¿Se entiende? Profe, Señor, pero seguramente eh, habrá ocasiones que se pueda aprovechar también esa tendencia, ¿verdad? Qué totalmente. sé yo, ha de haber ni un puesto que No, exija pulcritud, orden, claro, ¿verdad? no, es que yo sí, es que yo no estoy diciendo que le vamos a descartar, ¿verdad? Pero si vos querés, por ejemplo, un auditor, un contador, ¿verdad? Pero espectacular que tenga esa característica, ¿se entiende? O gente que, por ejemplo, tiene características paranoides, que son extremadamente desconfiadas, que posiblemente no se relacionen mucho con la gente. A mí me va a encantar que sea un auditor, porque no quiero lo que el auditor se vincule con los demás. O sea, si yo tengo una persona que tiene características histriónicas, ¿verdad? Y esa persona con características histriónicas tiene que ser RRPP de un medio de comunicación, por ejemplo, me viene anillo al dedo. ¿Se entiende? Como vos decís, podemos usar esos conocimientos que tenemos para algo positivo o como para decir que no reúne las condiciones de paro, ¿verdad? Pero, como les dije, nosotros tenemos indicadores. ¿Ok? No podemos hacer un diagnóstico específico porque el psicólogo empresarial no está preparado para eso. Nosotros estamos preparados para identificar signos y síntomas. Hasta ahí. Terapia, no. Bueno, tenemos 5 minutos. una consulta. Sí, Dani. Eh, Suponete que vos agarrás y te recibís de psicólogo empresarial y Sí, también haces el lado clínico. sí. ¿Ahí sí podrías o igual no corresponde? En tu rol de psicólogo laboral no podés hacer terapia. ¿Entendés? O sea, vos no podés, Ujú. digamos que vos estás como gerente de recursos humanos de X empresa, Dani, Sí. y vos identificás que hay un personal que tiene un problema, un trastorno, alguna situación, una psicopatología, ¿verdad? Ujú. Vos en tu rol de gerente de recursos humanos, de psicólogo laboral,
no puedes convertir la oficina de recursos humanos o algo así en una oficina terapéutica. Ya. Ahora bien, fuera de la organización, si vos tenés tu consultorio, vos podés asumir afuera tu rol de psicólogo clínico, pero no puedes tener un conflicto de roles, Entiendo, gracias, ¿vale? profe. Bueno, ¿cuáles son los tipos de preguntas que hacemos para poder identificar competencias o, o situaciones que le hacen diferente a una persona de otra, ¿verdad? Y voy a ir rápido acá porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Vamos a centrarnos en las preguntas que están en rojo. Si bien de repente las preguntas que están en negro, dice las preguntas cerradas son las que responden con una sola. ¿Querés estudiar? Si le digo, sí. ¿Estás trabajando actualmente? No, sí. Esas son las cerradas, ¿verdad? Y las hipotéticas son aquellas preguntas que de repente cometemos el error de hacerlas, que serían, ¿qué haría si? ¿Qué haría si se presenta un cliente y te llama la atención por esto? ¿Qué pasaría si yo te presento esta situación, este caso? ¿Cómo resolverías? ¿Verdad? Son poco utilizadas porque no tienen una base que lo sustente, ¿verdad? Entonces, en lo que nosotros vamos a basarnos son en las preguntas abiertas y las de sondeo, ¿verdad? Y cuando hablamos de preguntas abiertas y de sondeo, lo que vamos a trabajar es en tiempo pasado. A diferente de las hipotéticas, ¿qué haría si? ¿Verdad? Nosotros vamos a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué resultados tuviste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Con quién lo hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué pasó después? Contame qué te dijo después. ¿Y cómo resolviste? ¿Se entiende? O sea, que aquí es lo que nosotros vamos a ir a las preguntas por evidencias. No nos vamos a ir. ¿Recuerdan lo hace rato lo de Paul Ekman, del recuerdo y el crear y el HTP, que era el pasado y el lado derecho del futuro? Bueno, acá en nuestras preguntas, las hipotéticas son el futuro, porque nosotros le estamos induciendo a que él vaya creando. Pero lo que nosotros queremos hacer son preguntas por evidencias. Queremos situaciones que él haya vivenciado, ¿verdad? Y en muchos casos se da, no sé si creo que ella le había contado, hay cajeros, por ejemplo, ¿verdad? Que vos yo siempre, por ejemplo, cuando le entrevisto a los cajeros suelen tener muchos errores a veces. Y vos le tenés que preguntar, ¿y qué pasó después cuando pagaste mal? Ah, bueno, ¿y qué pasó después? Y la verdad que miré la cámara, no encontré y me descontaron nomás. Otras veces no, la verdad que yo conozco cajeros que estuve 3 días ubicando en dónde pagué mal, mirando las cámaras, mirando mi tira, porque ella tiene una tira de pago. Y a través de la cámara me di cuenta que le pagué mal a un señor. Y le busqué, contacté quién era, le llamé y me devolvió el dinero. Entonces son indicadores de resolución de problemas, pues. Entonces, y así se va a cortar, chicos, en menos de un minuto. Bueno, vamos a dejar acá. Voy a alzar la tarea ahora.